Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 155 que corresponde al 4 de junio. Y como es costumbre, tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el Inmaculado Corazón de María. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulos 6 y 7. El año 480 de la salida de Israel de Egipto, cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el segundo, comenzó Salomón a construir el templo del Señor. Este templo tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. La sala que había delante del edificio central tenía 10 metros de largo a lo ancho del edificio y 5 de ancho a lo largo del mismo. En el templo hizo ventanas con rejas y construyó, pegada al muro del templo, una galería alrededor de todos los muros del templo, en torno al santuario y al lugar santísimo, e hizo habitaciones laterales alrededor. La galería de abajo tenía 2 metros y medio de ancho, la del medio 3 y la tercera 3 y medio, pues había reducido la parte exterior del templo para no tener que empotrar las vigas en los muros. En la construcción del templo se emplearon piedras previamente talladas en la cantera, de modo que mientras se construía el edificio no se oyó el golpe de martillo alguno, de cincel y de ninguna otra herramienta de hierro. La puerta de entrada a la galería de abajo estaba al lado derecho del edificio. Por una escalera de caracol se subía a la del medio y de esta a la tercera. Cuando Salomón terminó de construir el edificio, lo decoró con un artesonado de cedro. Construyó una galería de 2 metros y medio de alta y la trabó al edificio con vigas de cedro. Entonces el Señor dijo a Salomón: por haber edificado este templo, te prometo que si caminas según mis leyes, pones en práctica mis preceptos y cumples todos mis mandamientos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Terminada la construcción del templo, recubrió las paredes interiores con tablas de cedro, desde el pavimento hasta las vigas del techo, todo el interior. El suelo lo recubrió con tablas de ciprés, desde el suelo hasta las vigas, y destinó su interior para camerín o lugar santísimo, mientras que los 20 metros de delante del lugar santísimo constituían el lugar santo. Todo el interior era de cedro, con bajorrelieves de frutos y guirnaldas de flores, todo de cedro, no se veía la piedra. En el fondo del edificio, por dentro preparó el lugar santísimo, donde se colocó el arca de la alianza del Señor. El lugar santísimo tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, y lo recubrió de oro puro. Levantó un altar de cedro delante del lugar santísimo, lo recubrió de oro puro y puso cadenas de oro delante del mismo. Revistió de oro todo el interior del templo, de arriba a abajo, y todo el altar del lugar santísimo. Puso en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo de 5 metros de altura. Cada una de las 2 alas de los querubines medía 2 metros y medio, o sea, 5 metros de un extremo al otro. La medida y la forma eran la misma para las 2. La altura de los querubines era de 5 metros.
Puso los querubines en la parte interior del templo con las alas plegadas. El ala de uno tocaba una pared y la del otro la opuesta. Las otras dos alas se tocaban con una otra en medio del edificio. También revistió de oro los querubines. Hizo esculpir los muros exteriores del templo con bajorrelieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores por dentro y por fuera. Recubrió de oro el pavimento del templo por dentro y por fuera. Hizo puertas de madera de olivo para la entrada del lugar santísimo. Los marcos de las puertas tenían forma pentagonal. Las hojas de la puerta eran de madera de olivo con tallados de querubines, palmas y guirnaldas de flores. Las recubrió de oro, incluso los querubines y las palmas. También para la entrada del santuario hizo jambas de madera de olivo, cuadrangulares, y dos puertas de madera de ciprés cada una, con dos hojas giratorias, y talladas con querubines, palmas y guirnaldas de flores, recubriendo todo de oro exactamente ajustado a las figuras. Construyó finalmente el atrio interior con 3 hileras de piedras talladas y una viga de cedro. El cuarto año, en el mes de Zif, se pusieron los cimientos del templo del Señor. En el año 11, en el mes de Bul, que es el 8º mes, quedó completamente terminado el edificio con todo lo preceptuado. Se construyó pues en 7 años. Salomón construyó también su palacio y al cabo de 13 años quedó terminado. Construyó también una sala llamada Bosque del Líbano. Tenía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, y estaba sostenida por 4 filas de columnas de cedro, en las que se apoyaban vigas también de cedro. Eran 45 vigas, distribuidas en 3 series de 15 cada una. Se apoyaban en las columnas y sobre las vigas había un artesonado de cedro. Había 3 filas de ventanas con rejas, ordenadas de 3 en 3, unas frente a otras. Todas las puertas y ventanas eran de marcos cuadrangular y estaban en 3 hileras, unas frente a otras. Hizo el pórtico de las columnas de 25 metros de largo por 15 de ancho, y delante del otro pórtico con columnas y cornisas. Hizo el pórtico del trono como corte de justicia, el llamado pórtico de la justicia, recubriéndolo de cedro desde el suelo hasta el techo. Hizo su palacio del mismo estilo, con un atrio distinto detrás del pórtico, y a la hija del faraón que había tomado por esposa le hizo una casa también del mismo estilo. Todo se hizo con bloques de piedra tallados a escuadra, contados con la sierra, por dentro y por fuera, desde los cimientos hasta las cornisas, y desde los muros exteriores hasta el atrio principal. Los cimientos eran de piedra de calidad, grandes piedras de hasta 4 y 5 metros, y los muros eran de bloques de piedra talladas a escuadra y de madera de cedro. El atrio principal tenía en torno 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro. Lo mismo que el atrio interno del templo del Señor y el pórtico del palacio. Salomón mandó traer a Hirán de Tiro, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro. Era un experto broncista, dotado de sabiduría, inteligencia y pericia para toda clase de trabajos en bronce. Se presentó al rey Salomón y ejecutó todos sus encargos. Modeló 2 columnas de bronce. Las 2 tenían 9 metros de altura, 6 metros de circunferencia y 2 metros de espesor. Hizo 2 capiteles de bronce fundidos de 2,5 metros de altura para ponerlos sobre las columnas. Y para estos capiteles hizo rejillas en trenzado a manera de cadenas, una para cada capitel. Hizo 2 hileras de granadas alrededor de la rejilla para cubrir los capiteles. La forma de los capiteles
era de flor de loto y medían 2 metros. En la parte superior de los capiteles, bajo el trenzado, había 200 granadas en 2 hileras circulares. Salomón levantó las columnas en el pórtico del santuario. La que estaba a la derecha la llamó Yaquín, es decir, firmeza, y a la que estaba a la izquierda Daboaz, es decir, fuerza. Así quedó terminada la obra de las columnas. Hizo también un depósito circular de bronce de 5 metros de diámetro, 5 de alto y unos 16 de circunferencia. Debajo del borde había todo alrededor una orla de bajorrelieves de frutos, 20 por metro. Las hileras de dichos bajorrelieves habían sido fundidas a la vez que el depósito. Dicho depósito descansaba sobre 12 toros. 3 de ellos miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se apoyaba el depósito, quedando hacia adentro la parte trasera de los toros. El grosor del depósito era de 1 palmo y su borde era como el de una copa a manera de flor de loto. Cabían unos 90,000 litros. Hizo bases de bronce, cada una de ellos de 2 metros de largo por 2 de ancho y 1,5 de alto. Las bases se componían de paneles enmarcados en una estructura metálica. Sobre los paneles había esculpidos leones, toros y querubines, y sobre los marcos, tanto encima como debajo de los leones y toros, guirnaldas de flores a modo de colgantes. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con sus ejes también de bronce, y con sus 4 ángulos había unos pies fundidos por debajo de la pila y por detrás de cada una de las guirnaldas. La base tenía en la parte superior interna una cavidad redonda de medio metro de altura, adaptada a la forma de la pila, y sobre ella había figuras talladas. Los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, en ejes unidos a las bases. La altura de cada rueda era de 35 centímetros. Las ruedas eran como las de carro, y los ejes, llantas, radios y cubos, todos de fundición. Había 4 soportes de los 4 ángulos de cada base, formando todo un solo cuerpo. En lo más alto de la base había una cavidad redonda de 25 centímetros de altura, y en la parte superior de la base, ejes y paneles formaban un solo cuerpo con ella. Bajo las plantas de los ejes y sobre los paneles grabó querubines, leones y palmas según el espacio de cada uno, con guirnaldas alrededor. Así hizo las 10 bases, con la misma fundición, la misma medida y la misma forma. Hizo las 10 pilas de bronce, cada una medía 2 metros y podía contener 1,800 litros. Las pilas descansaban sobre las bases. Colocó 5 bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo, y colocó el depósito de bronce al lado derecho del edificio al sudeste. Hirán hizo los calderos, palas y aspersorios. Así terminó toda la obra que le encargó el rey Salomón para el templo del Señor. Las 2 columnas, las 2 esferas, para los capiteles de encima de las 2 columnas, las 2 de redecillas para cubrir las 2 esferas de los capiteles, las 400 granadas para las 2 redecillas, 2 series de granadas para cada una, las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, el depósito de bronce y los 12 toros que estaban debajo de él, los calderos, palas, aspersorios. Todos estos utensilios
que Hirán hizo al rey con destino al templo del Señor eran de bronce pulido. Fueron fundidos por orden del rey en moldes de arcilla en la región del Jordán, entre Sucot y Sartán. Colocó Salomón todos esos objetos en su lugar y era tal la cantidad que no se podía calcular el peso del bronce. Salomón hizo también todos los demás utensilios para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la que se ponían los panes de la ofrenda, los candelabros de oro puro que estaban delante del lugar santísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con sus flores, lámparas y tijeras de oro, las copas, cuchillos, aspersorios, incensarios y cucharillas de oro puro, los quicios para las puertas del lugar santísimo y para los del lugar santo, también de oro. Así terminó el rey Salomón la obra realizada en el templo del Señor y llevó allí todos los objetos que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Salmo 147. El Señor aprecia a quienes lo respetan. Aleluya. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y hermoso es alabarlo. El Señor reconstruye Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los que tienen quebrantado el corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande y omnipotente es nuestro Señor. Su sabiduría no tiene límite. El Señor engrandece a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo. Canten al Señor dándole gracias. Toquen la cítara para nuestro Dios. Él cubre de nubes los cielos y da la lluvia a la tierra. Hace brotar la hierba en las montañas y proporciona alimentos al ganado y a las crías del cuervo cuando graznan. No se fija en el vigor del caballo, ni aprecia los músculos del hombre. El Señor aprecia a quienes lo respetan, a los que esperan en su amor. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a Dios, que Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos en medio de ti. Mantiene la paz en tus fronteras y te alimenta con la mejor harina. Él envía a la tierra a sus órdenes. Veloz va corriendo su mensaje. Hace caer la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el granizo como migas de pan y por el frío se congelan las aguas. Pero da una orden y se derriten. Envía su aliento y corren las aguas. Manifestó su palabra a Jacob, sus leyes y decreto a Israel. Con ningún pueblo actuó así, ni les dio de comer a sus decretos. Aleluya. De la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso, no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros y el refrán. No vayamos más allá de lo que está escrito, y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás?
¿Y qué tienes que no hayas recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que han enriquecido o que se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos, trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo estas palabras para avergonzarlos, sino para reprenderlos, como a hijos muy queridos, porque aunque tengan 10,000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Yo soy el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por tanto, que sigan mi ejemplo. Por eso esta misma razón les envié Timoteo, mi hijo muy querido y fiel en el Señor. Él les recordará mis normas. Él les recordará mis normas de conducta, que son las de Cristo y que yo enseño siempre en todas las iglesias. Algunos de ustedes, pensando que yo no regresaría, se han llenado de orgullo. Pero pronto iré a verlos, si así lo quiere el Señor. Y entonces los juzgaré, no por sus palabras, sino por el poder que tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con la vara en la mano o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por tu presencia. Te esperamos aquí el día de mañana para seguir en el estudio de la Biblia católica. Unidos con María, vamos a evangelizar.